Estamos estudiando, amado, el Nuevo Testamento, sea Cristo Jesús glorificado, y llevamos por el capítulo 27 del libro de Mateo, del verso 32. Amén. En el estudio pasado, nosotros, amados, estuvimos aprendiendo acerca de lo que fue la entrega de Cristo, como Judas, amado, entregó a Cristo, y Cristo fue juzgado tanto por los sacerdotes, por los ancianos, amado, de esa época, por las autoridades, Herodes, Pilato, y vemos, amado, como Cristo fue condenado a muerte. Amén. Donde Pilato, aún sabiendo que Cristo era inocente, dice que la esposa, amado, de Pilato, le dice que ella ha tenido sueños acerca de Cristo y que su esposo no tenga nada que ver con la muerte, amado, de ese justo. Y dice la Escritura, amado, que Pilato quiere soltar a Cristo, y para soltar a Cristo, Pilato le dice al pueblo que era costumbre que los días de fiesta se soltara un preso. Entonces dice que Pilato, amado, sacó el preso más malo que había de aquella época, conocido como Barrabás, lo cual era, amado, asesino y era homicida, ladrón, amado, y el pueblo odiaba a Barrabás por todas las cosas que Barrabás había hecho. Entonces, la intención de Pilato, cuando él saca a Barrabás y presenta a Barrabás y presenta a Cristo, Pilato le dice: ¿a cuál ustedes quieren que yo le suelte? Pero la intención de Pilato era que el pueblo, amado, elija a Cristo, porque entre Pilato, amado, entre Barrabás y Cristo, amado, era justo delante de Barrabás. Y dice, amado, que los ancianos y los sacerdotes y los fariseos persuadieron a la multitud y lo convencieron para que ellos, amado, pidan a Barrabás para que lo suelten y crucifiquen a Cristo. Entonces dice, amado, que Pilato, viendo, amado, la decisión de ellos, que quieren que Cristo sea crucificado y que suelten a Barrabás, dice que Pilato se lava las manos y él dice que él nada tiene que ver con la sangre de ese justo. Entonces dice, amado, que ellos dijeron que él no tiene nada que ver con esa muerte, sino que la sangre de Cristo caiga sobre ellos y caiga sobre sus hijos, como echándose la culpa, amén, de la muerte de Cristo Jesús. Pero realmente, amado, ellos estaban profetizando de que esa sangre de Cristo, amado, iba a ser derramada sobre ellos para limpieza de los pecados. Amén. Entonces, amado, terminamos el estudio pasado cuando ellos dicen a Pilato que Cristo sea crucificado. Entonces, en este estudio, en el día de hoy, en el libro de Mateo, capítulo 27, del verso 32 en adelante, vamos a ver ya lo que es el proceso, amado, de crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde el verso 32 al verso 36, ahí dice, amado, que luego que cuando ellos salieron a crucificar a Cristo, y después que lo habían azotado y lo habían, amado, maltratado, dice que hallaron un hombre llamado Simón de Cirene, y dice que lo obligaron a ayudar a Cristo a cargar la cruz. Y dice que cuando llegaron a un lugar, amado, llamado Gólgota, le dieron a beber vinagre a Cristo, y cuando dice que Cristo lo probó, Jesús no quiso beberlo, y dice que allí lo crucificaron. Y cuando lo crucificaron, dice que se repartieron las ropas que Cristo tenía puestas, amén, para que se cumpla lo que habían dicho los profetas, amado, que iban a repartirse las ropas. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 27, verso 32 hasta el versículo 36. Dice 32: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Amén. Amado, a la altura del verso 30, dice que cuando ellos decidieron, amado, crucificarle, ahí en el versículo 30, dice que lo golpearon con palos. Amén. Con la vara que Cristo tenía, ellos lo golpearon. Y cuando ellos lo golpearon, amado, que lo azotaron, le dieron latigazos, que ya, amado, iban de camino a crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, amado, llevaba la cruz cargando, amén,
porque era costumbre, amado, según la crucifixión, ese tipo de muerte, según los romanos, en que todo aquel que iba a ser crucificado, amado, tenía que cargar su cruz. El que iba a ser crucificado, amado, tenía que llevar su cruz al hombro, amén. Y en esa misma cruz que cargaba, entonces, amado, lo mataban y lo clavaban y lo tendían en ese madero. Ahora, a causa, amado, de que Cristo estaba, amado, azotado por los palos, por los latigazos y por los golpes que le habían dado, dice, amado, que encontraron un hombre llamado Simón, amén, que residía en Cirene, y dice que lo obligaron, amado, a él a llevar la cruz de Cristo. Simón no quería, amado, llevar la cruz de Jesús, pero dice que a él lo obligaron a llevar la cruz hasta un lugar llamado Gólgota, que ahí fue donde crucificaron a Cristo, amén, que significa lugar de la calavera. El Gólgota, amado, era el lugar donde acostumbraban ya, amado, a llevar a las personas que eran sentenciadas a muerte por el gobierno romano, por las autoridades. Lo llevaban a ese lugar, amado, llamado Gólgota, o lugar de la calavera, porque en ese lugar, amado, también a veces existían huesos de personas que habían sido torturados y muertos en ese lugar. Por eso le decían lugar de la calavera, que es conocido como Gólgota. Ahí fue que crucificaron a Cristo, y cuando llevaron a Cristo a ese lugar, dice, amado, que le dieron a beber vinagre ligado con hiel, y cuando él lo probó, dice que él no quiso beberlo, amén. Amado, la costumbre del vinagre y la hiel, amado, era como poner una anestesia dentro del cuerpo del Señor Jesucristo. O sea, amado, los romanos le daban a beber vinagre mezclado con hiel a los que iban a crucificar, a los que iban a matar, para que el sufrimiento no sea tan fuerte y para que su cuerpo, amado, esté como anestesiado, amén, y no sientan el dolor, no sientan la tortura. Y dice que cuando Cristo probó el vinagre mezclado con hiel, dice que no quiso beberlo, amén. Se ha Cristo Jesús glorificado. Algunos eruditos dicen que él lo tupió, amén, no lo bebió, amado, porque Cristo tenía que padecer. Según la profecía del libro de Isaías, capítulo 53, dice que él fue experimentado en quebranto, y se le dio un título que fue varón de dolores, amén. Y si Cristo hubiera bebido este vinagre, esta anestesia, amado, tal vez él no había sentido los dolores tan fuertes como él los sintió. Entonces, la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo, ahí en el verso 34, dice que él, amado, después de haber probado el vinagre mezclado con hiel, no quiso beberlo. Sigue más para adelante el 35, dice que cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí su vestido, echando suerte, para que se cumpla lo dicho por el profeta, que partieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Y dice el 36, y sentados le guardaban allí. O sea, ¿quiénes estaban sentados? Amado, los guardias, los que lo habían crucificado, ellos se sentaron a los pies, amado, de la cruz, para velar por los cuerpos que ya estaban crucificados. Amado, en este lugar donde Cristo fue crucificado, no solamente fue crucificado él, sino que también crucificaron a dos ladrones, también con el uno a la derecha y otro a su izquierda. El Evangelio de Mateo, amado, no da mucho detalle acerca de estos ladrones que fueron crucificados, uno a su derecha y otro a su izquierda, amado, pero Cristo fue tratado como un ladrón, amén, porque fue sentenciado con la misma sentencia de los ladrones, amén. Avanzando con la historia del verso 37 hasta el verso 44, en estos versículos bíblicos vemos, amado, como se burlaban de él, y dice que le pusieron un letrero, amado, que decía que él era el rey de los judíos, y dice que le injuriaban, es decir, amado, se burlaban de él, amén. Y dice que cuando él estaba crucificado, le voceaban y le decían que se baje de la cruz. Y también, amado, los ancianos y los sacerdotes participaban de esta burla, y ellos decían que se salve a sí mismo, amén. Y también dice que hasta los ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban. Vamos a leerlo, verso 37 al verso 44. Dice el 37, y le pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos, amén.
Amado, este nombre que le pusieron a Cristo encima de su cabeza, en la cruz, amado, pegaron esa tabla con este nombre, Rey de los Judíos. En el Evangelio de Juan, cuando lleguemos al Evangelio de Juan, dice que esta letra se escribieron en 3 idiomas. Y es tanto así, amado, que causó problemas que pusieran que Cristo era el Rey de los Judíos. Y dice que fueron ante Pilato y le dijeron que por qué escribieron eso, que él no es ningún Rey de los Judíos. Y Pilato dijo que lo que está escrito está. Amén. Que no se iba a borrar. Pero la intención de la cual le pusieron Rey de los Judíos arriba era como en forma de burla, no en forma de reconocerlo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. O sea que este título que le pusieron a Cristo en la cabeza, llamado el Rey de los Judíos, amado, a la vez, gloria a Jesús, nosotros podemos decir que ellos estaban reconociendo que era el Rey, pero no para honrarlo, sino para burlarse de él. Y en el verso 38 dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Amén. Amado, estos ladrones que fueron crucificados juntamente con él, da a entender, aleluya, amado, que Cristo Jesús fue tratado también como un ladrón. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, amado, el que murió por nosotros, amén, dio su vida por nosotros, fue tratado como un ladrón. Y eso lo vemos, amado, más para arriba en unos versos, cuando Cristo es entregado, amén, en el verso, amado, 3 y 4, por ahí, amén. Dice que Cristo le dice a ellos: con palo y piedra salen a buscarme como ladrón, y yo he estado con ustedes enseñando en el templo y no me llevaban preso. O sea que Cristo fue tratado como un ladrón, amado, lo trataron como un delincuente. Ahora en el verso 39 dice: y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Y dice el 40, y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y desciende de la cruz. Amén. Dice que las personas que cruzaban por el lugar meneaban la cabeza y le injuriaban, es decir, se burlaban de él, lo criticaban y le decían que si él es, amado, el Rey de los Judíos, que se salve a sí mismo, amado, y si él es el Hijo de Dios, que descienda de la cruz. El verso 41 dice que de esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, y dice el 42, a otro salvó y a sí mismo no puede salvar, no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Amén. Entonces, hermanos, los fariseos, los ancianos, los escribas, los sacerdotes, también, amados, se unieron a la burla que le hacían a Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Y ellos decían que si él es el Rey de Israel, que descienda de la cruz él mismo, y entonces ellos iban a creer en él. En el verso 43 dice: confío en Dios, ellos mismos diciendo: líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy Hijo de Dios. Y dice el verso 44: los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Mateo, amado, dice que todos le injuriaban, la gente que cruzaban, le injuriaban también los fariseos, los escribas, los sacerdotes. Y Mateo añade que aún los ladrones que fueron crucificados con él también le injuriaban. Pero realmente los ladrones no le injuriaban. Los ladrones, amado, tuvieron una conversación con él, y eso lo hemos revelado en el Evangelio de Lucas. Cuando lleguemos ahí vamos a estudiar eso con más detalle. Pero lo que pasa fue que el ladrón de la derecha, amado, movió su boca y habló y le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Amén. Ahora el ladrón de la izquierda, amado, sí lo injurió y le dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el ladrón de la derecha lo reprende y le dice: ¿tú acaso no tienes temor de Dios, estando en la misma condición que él? Entonces el ladrón de la derecha reprende al ladrón de la izquierda porque está burlándose de Cristo ahí mismo al lado. Amén. Pero él reconoce. Entonces Mateo está mirando, amado, de lejos, que los ladrones están hablando, y Mateo interpreta que ellos se están burlando de él. Amén. Y por eso Mateo pone aquí que ellos lo están injuriando. Ahora Lucas, amado, lo explica claro, porque el Evangelio de Lucas es un evangelio, amado, más detallado, un evangelio más profundo, un evangelio con más detalle. Por eso cuando usted lee en el Evangelio de Lucas, capítulo 1,
del verso 1 al verso 4, en la introducción de ese evangelio, Lucas dice, hablándole a Teófilo, ya que muchos han querido poner en orden la historia de nuestro Señor Jesús, que han sido ciertísimas, él dice que él ha investigado con diligencia para escribírsela a Teófilo. O sea, que Lucas investigó con diligencia. O sea, Lucas, amado, no fue un discípulo de Cristo. Lucas no estaba cuando Cristo estaba siendo crucificado. Entonces, como Lucas escribió el evangelio, número uno, él fue inspirado por Dios, y número dos, amado, él escribió según lo que él investigaba. Si nosotros nos vamos ahí mismo al verso 36, dice que habían personas sentadas guardando el cuerpo de Cristo mientras estaba crucificado, y los que estaban abajo repartiéndose la ropa cerca del cuerpo, ellos pudieron escuchar y oír lo que hablaban los ladrones. Lo que de entender, amado, que Lucas investigó hasta con los guardias que estaban ahí abajo lo que decían los ladrones, y por eso, amado, vemos que Lucas expresa que lo injuriaba, amado, era el ladrón de la izquierda. Pero Mateo está escribiendo lo que él está viendo. Amén. Mateo está escribiendo según la visión que él puede ver. ¿Me pueden entender? Por eso Mateo, amado, en el verso 44 dice que los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Ahora, del verso 45 al verso 50, luego, amado, como la hora Z, que era 12 del mediodía, dice que hubo tiniebla, amado, sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena era 3 de la tarde. Y dice que la hora, como a la hora novena, amado, Jesús en la cruz exclama, y Jesús dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando Cristo expresa esta palabra, dice, amado, que ellos, no entendiendo lo que Cristo decía, se burlaban diciendo, mira, llama a Elías. Y dice que inmediatamente agarraron una esponja con vinagre, amado, y se lo volvieron a dar a beber. Y dice que luego él clamó a Dios y entregó el Espíritu y murió. ¿Por qué, amado, ellos le dan vinagre a Cristo cuando él clama? Porque ellos entienden que Cristo está sufriendo y quieren volverle a dar, amado, la anestesia. Vamos a leerlo, verso 45. Dice el 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. La hora sexta en la Biblia es la 12 del mediodía. Amén. La hora sexta es la 12 del mediodía. Y dice que hubo un eclipse, amado, solar, una tiniebla en toda la tierra. La tierra se oscureció, amado, por la muerte de Cristo hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Lo que debe entender, amado, que hubo oscuridad de 3 horas, un eclipse de 3 horas. Y dice el 46 que cerca de la hora novena, de la hora tercera, la 3 de la tarde, amén, para nosotros, dice que él clamó, Jesús, a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es una, amado, palabra que Cristo está hablando en arameo, y él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es una profecía, amado, que da David en el libro de Salmos, capítulo 22, a la altura del verso 1, que David profetiza sobre esta historia que Cristo, amado, iba a decir que Dios lo había desamparado. Realmente Dios no desamparó a Cristo. Lo que pasa, amado, es que el pecado nos separa de Dios. Si nos vamos al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23, y el libro de Romanos, capítulo 6, verso 23, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Y dice que la paga del pecado también es muerte. Entonces, amado, el pecado produce muerte y nos separa de Dios. Porque la palabra muerte lo que significa es separación. Cuando una persona muere físicamente, se separa, amado, el cuerpo del alma y del espíritu. Hay una separación cuando el hombre muere físicamente. Por eso la palabra muerte lo que significa es separación. Ahora, la muerte segunda es la separación de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Donde la persona va a estar separada de Dios por la eternidad. Entonces, amado, Cristo, cuando cargó en la cruz el pecado de la humanidad, Cristo se sintió, amado, separado del Padre por el pecado que él cargaba. Amén. Pero el Padre nunca abandonó al Hijo.
Amén. Y hay momentos, amado, que nosotros también sentimos como que Dios nos deja solo, como que Dios nos abandona, sentimos como que Dios no nos habla. A veces sentimos, amado, como que Dios no está con nosotros. Y Cristo se lo enseñó a los apóstoles en Juan capítulo 16. Y Cristo les dijo: un poquito me veré y otro poquito no me veré. Amén. Entonces, amado, Cristo ha prometido estar con nosotros hasta el fin del siglo. Por eso nosotros, amado, debemos estar confiados de que Cristo está con nosotros. Pero él, amado, se sintió que el Padre lo abandonó. Él sintió que el Padre se fue. Y por eso él clamó: Elí, Elí, Dios mío, lama sabactani, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, el verso 47 dice: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y dice el 48: y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Amén. ¿Por qué este hombre, amado, va corriendo? Si usted lee el verso 48, dice que al instante él fue corriendo, porque él entendía que Cristo estaba sufriendo, pues estaba desangrando, y él fue, amado, a darle vinagre. ¿Para qué? Para que él no sintiera la muerte, y no sintiera la tortura, y no sintiera el dolor. Amén. Porque al él ver que él clamó, dijo: bueno, está sufriendo, y fue a darle el vinagre. Y dice el verso 49: pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Y dice el 50: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Aquí en el verso 50 no dice, amado, lo que Cristo clamó a gran voz. Pero si analizamos los otros evangelios, si nosotros entendemos que lo que Cristo dijo ahí, ese siguiente clamor fue: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Amén. Y cuando Cristo volvió a decir que en las manos del Padre encomienda el espíritu, dice que ahí él murió. Ahora, desde el verso 51 al verso 53, vemos, amado, lo que pasó después que Jesús fue crucificado. Amén. Y nos damos cuenta, amado, que ocurrieron varios eventos durante Cristo estaba, amado, ahí muerto ya. Cuando él exhaló el espíritu, le entregó el espíritu, que Cristo está muerto ya, amado, ahí en el madero, comenzaron a ocurrir varios acontecimientos. Y uno de ellos, amado, es que el velo del templo, amado, se rompe en dos pedazos. Amén. Otro acontecimiento es que hubo un temblor de tierra, amado, en el lugar, amado, a tal magnitud que las piedras, las rocas se partían, amado, a causa del temblor tan fuerte que pasó en ese lugar. Entonces dice también otro evento que pasó, tercer evento que pasó, fue, amado, o cuarto evento que pasó, fue que los sepulcros fueron abiertos. Después que Cristo murió pasaron cuatro cosas. Número uno, el velo del templo se rasgó. Número dos, hubo un temblor de tierra. Número tres, las piedras se rompían, se partían en dos. Y número cuatro, los sepulcros, amado, fueron abiertos. Y dice, amado, que después que Cristo resucitó, amado, se levantaron los cuerpos de los santos que habían dormido después de la resurrección de Cristo, y vinieron a la santa ciudad de Jerusalén y aparecieron a muchos. Vamos a leerlo. En el verso 51 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Amén. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí vemos, amado, en el verso 51, tres eventos que pasaron, amado, cuando Cristo muere. Y lo primero que pasó fue que el velo del templo se rasgó. Amén. Ahora, el templo tenía varios velos, pero el velo que se rasgó en el templo fue el velo, amado, que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Mire que en la antigüedad, amado, el templo estaba dividido en tres partes. Amén. Estaba el patio del templo, que el patio, amado, era llamado como el atrio, y viene siendo como la acera de la iglesia, allá afuera donde usted la ve. Amén. La segunda parte del templo era el lugar santo, que viene siendo donde nosotros estamos aquí enseñando y donde ustedes están sentados. Y la tercera parte, amado, del templo era el lugar santísimo, que es lo que nosotros conocemos como el altar. Amén. El área del altar. Y el lugar santísimo, así como usted lo ve, amado, que tiene, amado, un escalón o tipo de escalera, de escalón, está en un nivel más alto que donde nosotros estamos. Pero ese lugar santísimo en el templo estaba dividido por un velo que lo cubría.
Y todos los que estaban en el lugar santo y miraban para el lugar santísimo no veían lo que había del otro lado del velo, porque solamente podían entrar el sumo sacerdote y una vez al año para ministrar. Amén. Explicar eso con texto bíblico me toma tiempo y quiero seguir con el Evangelio de Mateo. Pero, amado, los sacerdotes que ministraban, amado, el incienso, y los sacerdotes que ministraban el pan y la luz del candelero, y los sacerdotes que ministraban la expiación y la muerte de los animales para perdón de pecado, no podían pasar al lugar santísimo. Los únicos que pasaban al lugar santísimo eran Moisés y Aarón, porque eran los sumos sacerdotes y entraban una vez al año al lugar santísimo. Amén. Entonces no había entrada, estaba prohibido pasar, amado, al lugar santísimo por el velo. Ahora, cuando Cristo muere, dice el libro de Hebreos capítulo 9 del verso 1 en adelante, que Cristo, amado, nos abrió camino para que nosotros todos entremos por el velo hacia la presencia de Dios. Amén. Y por eso es que usted ve que hoy nosotros podemos ministrar a Dios sin ser levita, y nosotros podemos ministrar al Señor sin ser israelita, porque Cristo, amado, rompió el velo para que todos tengamos entrada a la presencia de Dios y a la administración. Entonces ahí, amado, es que entra la gracia. La gracia no entra cuando Cristo nace, la gracia entra cuando Cristo muere, porque aquí en el verso 51 dice que después que Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Porque de arriba abajo, lo que debe entender, amado, que la ruptura vino de Dios, que fue Dios que la rompió. Amén. Que fue Dios que abrió el camino para que todos nosotros hoy, amado, tengamos entrada al lugar santo. Lo segundo que ocurre es que la tierra tiembla. Amén. Hubo un temblor de tierra. Y a causa de este temblor de tierra pasa el tercer acontecimiento, y es que las rocas se partieron. En el verso 52 vemos el cuarto acontecimiento de cuando los sepulcros se abren. Vamos a leerlo. Verso 52 dice: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos del santo que habían dormido se levantaron. Y dice el 53: y saliendo de los sepulcros, ¿quiénes salieron de los sepulcros? Los que habían resucitado después de la resurrección de él. Después de la resurrección de ¿quién? De Cristo. O sea, cuando Cristo muere, amado, los sepulcros se abren, pero los muertos no salen hasta el tercer día que Cristo resucita. Entonces, esos sepulcros duraron 3 días abiertos. Amén. Ahora, cuando Cristo resucita el tercer día, entonces ellos también, amado, salen. Y dice el 53 que fueron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Dice el 53: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Había una costumbre, amado, en Israel, que cuando alguien pecaba en el Antiguo Testamento, lo sacaban a la puerta de la ciudad y allí lo apedreaban o lo quemaban o lo mataban. Nunca mataban a alguien, amado, dentro de la ciudad, porque la ciudad era santa. La persona, amado, era crucificada en un lugar apartado de la ciudad. Entonces, por eso dice que cuando ellos resucitaron, vinieron a la santa ciudad, porque ellos no estaban en la ciudad, ellos no estaban en Jerusalén, porque los muertos eran enterrados, amado, en otros lugares. Por eso, amado, cuando el discípulo dijo a Cristo: maestro, te voy a seguir, pero deja que yo primero vaya y entierre a mi padre y luego vengo y te sigo. Lo que le está diciendo el discípulo, según el libro de Mateo capítulo 8 verso 23, es que tiene que salir de la ciudad, ahí enterrar a su papá, amado, a esos lugares de los sepulcros. Amén. Entonces es cuando él lo había enterrado, que volvía a la ciudad, era que iba a seguir a Cristo. Entonces dice que ellos vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Ahora, del verso 54 al verso 56, nosotros vemos, amado, que el centurión que estaba guardando el cuerpo en la cruz, los que estaban sentados, dice que habían que se sentaron a guardar la cruz. Ahí en el verso 30, usted lo puede ver nuevamente, Mateo 27, 30, ahí en el verso 30, en el 36. En el verso 36 dice que estaban sentados y guardaban allí el cuerpo de Cristo. Ahora aquí del verso 54, el centurión que estaba sentado, amado, ahí, guardando el cuerpo de Cristo, viendo el terremoto y viendo los acontecimientos que pasaron y las tinieblas, amado, y viendo cómo se rompe el velo,
y escuchando la anomalía que habían pasado en Jerusalén, dice que él creyó, amado, diciendo que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Dice que tuvo miedo y tuvo temor. Y dice que también ahí había muchas mujeres, gloria a Jesús, de las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Vamos a seguir leyendo. Verso 54, amado, dice, verso 54 al 56. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Lo que le entender, amado, que ellos creyeron a Cristo, creyeron en Cristo, después que vieron, amado, estos acontecimientos. Amén. Dice el 55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Entonces, amado, nos damos cuenta que cuando ocurre esta anomalía, amado, en Jerusalén, cuando Cristo está siendo crucificado, que el velo se rasga en dos, se parte en dos, que los sepulcros se abren, el temblor de tierra, vemos que los guardias que estaban ahí cerca de Cristo creyeron. Amén. Y esto nos da a entender que hay personas, amado, que no van a creer por la palabra, sino que van a creer por las señales. Por eso las señales son muy importantes, amado, para nosotros. Todo hombre de Dios y toda mujer de Dios tiene que pedirle a Dios caminar bajo una señal contundente. Amén. Porque hay gente que no van a creer por las exhortaciones, por los mensajes, pero van a creer por las señales. Amén. Estos centuriones que estaban ahí guardando el cuerpo de Cristo, es posible que ellos, amado, tal vez habían escuchado los mensajes de Cristo y no habían creído y no lo habían seguido. Incluso, amado, ellos repartieron su ropa. Amén. Ellos se burlaban de Cristo, pero cuando vieron, amado, la señal, cuando vieron, amado, lo que estaba pasando, entonces dice que ellos creyeron. Por eso, amado, Cristo dice que estas señales seguirán a los que creen. Marcos capítulo 16, a la altura del verso 16, amén, y 17. Dice que estas señales seguirán a los que creen, y en su nombre echarán fuera demonios. Echar fuera demonios es una señal, hablar en lengua es una señal, amén. Sanar personas, poner la mano sobre los enfermos y orar y que sean sanos es una señal también. Entonces, amado, nosotros nos damos cuenta, se ha Cristo Jesús glorificado, que ellos, amado, creyeron por las señales que, amado, habían visto en Cristo. Amén. Ahora, amado, siguiendo con la historia, vemos, amado, cómo sepultan el cuerpo de Cristo, cómo a Cristo lo sepultan. Amén. Y antes de hablar de la sepultura de Cristo, aquí, amado, el escritor de Mateo hace referencia a las mujeres, amado, que seguían a Jesús. Y dice que estas mujeres lo seguían de lejos y habían venido desde Galilea y son mencionadas. Mencionan a María Magdalena, a María, la madre de Jacobo y de José, y dicen que también María, la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Ahora bien, hablando de la sepultura, amado, de Cristo, entrando en el verso 57 hasta el verso 61, vemos, amado, cómo fue sepultado el cuerpo de Cristo. Amén. Y cuando el cuerpo de Cristo iba a ser sepultado, dice que vino un hombre ante Pilato llamado José de Arimatea y le pidió el cuerpo, amado, a Pilato, y dice que él lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo, en un sepulcro que no había sido usado. Y dice que pusieron una gran piedra en el sepulcro y se fue. Y dice, amado, que en el sepulcro se quedaron las mujeres que lo habían seguido de lejos, María Magdalena y la otra María, amén, y la madre de los hijos de Zebedeo. Vamos a leerlo del verso 57 al 61. Dice el verso 57: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Amén. Y dice el 58: este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Cuando se hizo de noche, amado, ya dice que vino un hombre llamado José de Arimatea, que era discípulo de Jesús. Amén.
Y dice que él le pidió el cuerpo a Pilato para sepultarlo. Y dice que Pilato le entregó el cuerpo. Amén. En el verso 59 dice, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia. Amén. Envolvió el cuerpo en una sábana limpia. Y dice el 60, y lo puso en su sepulcro nuevo. Esta expresión, un sepulcro nuevo, de entender, amado, que donde enterraron a Cristo, ahí, amado, no se había enterrado nadie. O sea que Cristo estaba estrenando ese lugar. Y aún hasta la fecha, hasta el día de hoy, ese sepulcro, nadie se ha enterrado después de Jesús. La tumba todavía está vacía. Allí, amado, en Israel es un lugar turístico donde las personas van, amado, y pueden ver esa tumba de Jesús donde está. Y le han hecho unas cuantas remodelaciones, amén. Porque como usted sabrá, amado, han pasado más de 2000 años después de esa tumba, y Israel ha sido modificado, y esas piedras han perdido de su fuerza y se han deteriorado, y ellos han hecho un poco de configuraciones y algunos trabajos. La tumba, pero es la misma, amén, y todavía no se ha enterrado muerto, amén. Usted sabe, amado, que en los cementerios existe lo que es el alquiler de la tierra, que creo que son por 5 años. Cuando van a enterrar un cuerpo, lo entierran ahí a los 5 años, sacan para afuera los huesos y meten otro cuerpo ahí, amén. Pero ese cuerpo que están metiendo en ese hoyo no es el que esté estrenando el hoyo. Ya en ese hoyo, llamado, había sido ocupado por otro muerto. Y por eso hay personas que compran el terreno para dejarlo ahí y hacen lo que es casa y nichos, amén, para que nadie ocupe ese lugar. Los que han ido a los cementerios, amado, y han caminado, yo he visto huesos, cráneo en el piso tirado, y eso es, amado, los huesos que sacan cuando se cumplen los 5 años y lo sacan. Ahora, aquí, amado, en el verso 60 dice que él lo puso en un sepulcro nuevo. O sea, amado, que este sepulcro fue inaugurado por Cristo, amén, y dice que había labrado en la peña, amén, y después de hacerle rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. José lleva el cuerpo al sepulcro nuevo, pone una piedra y se va. Ahora, en el verso 61 dice, estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. O sea, las mujeres, amados, siguieron a Cristo hasta la muerte. Eso es fidelidad. Estas mujeres, amados, seguían a Cristo sirviéndole. Si nosotros nos vamos, amado, a la altura del versículo 55, dice que esas mujeres habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Amén. Desde el ministerio de Cristo venían estas mujeres sirviendo a Cristo. En el libro de Lucas, capítulo 8, también habla, amado, de las mujeres que sirvieron a Jesús. Esas mujeres estaban ahí, amado, para lo que había que hacer, para cocinar, para lavar la ropa, amén, para hacer cualquier oficio de mujer. Amado, estas mujeres servían a Jesús y fueron hasta el sepulcro. Y ahí mismo en el verso 61 dice que lo siguieron hasta el sepulcro. Siguiendo con la historia, amado, desde el verso 52 del 62 hasta el verso 64, vemos, amado, como ponen seguridad en la tumba de Cristo, amén, por un capricho de los fariseos y los ancianos, que ellos escucharon a Cristo diciendo que al tercer día Cristo iba a resucitar, y ellos tuvieron este capricho, y dice que fueron ante los magistrados, los sacerdotes, ante Pilato, las autoridades, los reyes, y le pidieron que pongan guardia en el sepulcro, en la tumba, para no sea que los discípulos vengan de noche y se roben el cuerpo, para que se crea lo que Cristo dijo. O sea, ellos dudaban todavía. Vamos a leerlo. Del verso 62 al 64. Dice el verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Amén. Entonces, amado,
dice que después de la preparación. ¿Cuál preparación? Amado, antes del día de reposo, en Israel se hacía un acto ceremonial de preparación, donde las personas, amado, se preparaban antes de que empiece el día de reposo. Y cuando Cristo, amado, fue crucificado, se acercaba el día de reposo. Amén. Por eso Juan, el Evangelio de Juan revela que mataron, rompiéndole la rodilla a los ladrones, para bajarlo de la cruz rápido, porque se acercaba el día de reposo y tenían que entrar en la preparación. Y en esta preparación, ellos, amados, compraban lo que se iban a comer, cocinaban lo que se iban a alimentar y se preparaban para la ceremonia del día de reposo, ya que en el día de reposo, amado, nadie podía trabajar, ni cocinar, ni encender fuego, según el libro de Éxodo, capítulo 35, y ellos estaban todos encerrados. Por eso aquí en el verso, amado, 62 dice al día siguiente, que después de la preparación, amén, o sea, está casi entrando lo que es el día de reposo en sí, porque ya había pasado el día de la preparación. A eso que se refiere el versículo 62, amén. Ellos se preparaban antes del día de reposo. El día de reposo, o el Shabbat, empieza los viernes a las 6 de la tarde, pero ya los viernes, amado, a las 12 del día, ya los judíos están preparados. Los judíos son bien organizados. Ellos tienen, amado, todo lo que van a comer, todo comprado, preparado ahí, amado. Ellos se preparan un día antes, compran el vino que van a beber, la mazorca, los huevos. Ellos comen huevos, pan, pescado, mazorca, vino, y hacen un sinnúmero de ceremonias en el día de reposo, que no les voy a hablar de eso ahora. Amén. Agua salada, agua de mar, agua salada, hierba, vegetales, y con todos esos elementos ellos hacen unos ritos, amados, para celebrar el día de reposo. Y eso es lo que ellos se le conoce como la preparación. Amén. Entonces, ya ellos se habían preparado y ellos iban a entrar en lo que es el reposo. Y para no tener un tormento con eso del reposo, fueron ante la autoridad, ante Pilato, y le dijeron, mientras él vivía, escuchamos que él decía que al tercer día iba a resucitar. Manda pues guardia para que tenga la tumba, no sea que vengan los discípulos, los roben de noche y le hagan creer al pueblo que verdaderamente resucitó, y el postrer error sea peor que el primero, porque ellos sabían que después de la resurrección de Cristo muchos iban a creer. Ahora, desde el verso 65 al verso 66 vemos, amado, cómo Pilato accede a lo que ellos pidieron y le dio los guardias para que fueran a la tumba, y ellos aseguraron la tumba. Dice el verso 65, y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Amén. Dice que ellos sellaron la piedra, o sea, aseguraron la piedra a tal magnitud que no podía ser movida. Si nos vamos al verso 60, cuando José de Arimatea, ahí en el verso 60, usted lo puede leer, cuando José de Arimatea llevó el cuerpo, amado, a la tumba, dice que José hizo rodar la piedra. O sea, ¿por qué él hizo rodar la piedra? Para tapar la tumba, pero la piedra no estaba sellada. Ahora los sacerdotes sellan la piedra para que nadie, amén, la pueda mover. O sea, amado, que esa piedra cuando se mueve, que lo vamos a leer más para adelante, amado, es un milagro. Amén, porque esta piedra fue sellada a tal magnitud que no se podía rodar de nuevo y no se podía mover. Amén. Y dice que después, amado, que ellos sellaron la piedra, pusieron la guardia. Sea Cristo Jesús glorificado. Rápidamente, amado, en el capítulo 28 de Mateo, ya para terminar con este libro, y si Dios lo permite, el próximo martes entrar en el libro de Marcos, vamos a hablar acerca de la resurrección de Cristo. Amén. La palabra resurrección lo que significa es volver a la vida, amén, para no volver a morir. Ahora, resucitar, alguien que resucite, amén, es volver a vivir, pero la resurrección es volver a vivir para no volver a morir jamás. Amén. No sé si me pueden entender. La Biblia habla, amado, de personas que resucitaron, amén, pero no participaron de la resurrección. Amén.
resucitaron. Ahí tenemos el hijo de la viuda de Naín, que Cristo resucitó, la hija de Jairo, que Cristo resucitó, tenemos a Lázaro, que Cristo resucitó, amén. Ahí tenemos a Tabita, una mujer llamada Dorcas, que fue resucitada por Pedro cuando ella muere. También vemos, amado, como Pablo resucita también personas, Eutico resucitó Pablo. Y yéndonos, amado, a lo que es el Antiguo Testamento, también vemos personas que resucitaron por Elías, que resucitó el niño de la viuda de Sarepta, y Eliseo, que resucitó el hijo, amado, de la tsunamita. Ahora, todas estas personas que resucitaron volvieron a morir. Amén. Pero la resurrección, los que van a participar de la resurrección de los muertos, van a vivir para no volver a morir. Y estas personas que resuciten para no morir van a tener un destino. Los justos van a vivir para estar en la gloria, y los impíos o los injustos van a revivir para sufrir, amado, tortura por los siglos de los siglos. Entonces, la resurrección de vivir para no volver a morir empieza con Cristo. Amén. Aquí en el capítulo 28 de Mateo vemos como Cristo resucita, y del verso 1 al versículo 4 dice, amado, que después del día de reposo, ya había pasado el día de reposo. Dice que al amanecer las mujeres vinieron al sepulcro, y dice que mientras ellas iban, algo estaba pasando allí en el sepulcro. Era que un ángel, amado, había descendido al sepulcro, y cuando el ángel descendió, dice que hubo un terremoto, amado, en el lugar donde Cristo estaba muerto o enterrado, amén, o sepultado. Y dice, amado, que este ángel removió la piedra, y era, amado, la forma del ángel como un relámpago, y dice que su vestido era como la nieve, es decir, blanco. Y dice que él apareció en medio de los guardias, y los guardias estaban temblando, amén. Y dice que se quedaron como muertos los guardias, es decir, amado, que estaban desmayados de lo que había pasado ahí, se desmayaron. Vamos a leerlo, verso 1. Pasado el día de reposo, amén. Vieron, ahí le dice que pasó el día de reposo. Si nos vamos al verso 62, dice después de la preparación. O sea, que ellos, amado, estaban preparando, y luego que se prepararon, que terminaron de prepararse, el día de reposo iba a empezar. Amén. Y cuando el día de reposo iba a empezar, entonces, amado, después del día de reposo, Cristo resucita al tercer día. Vamos a hacer ese cálculo. En el verso 60, Cristo muere. Amén. Dice que José lo entierra. Verso 62, al día siguiente. Amén. Van un día, 2 días. Día siguiente, 2 días. Amén. Que es el día de la preparación. Y luego viene, amado, el tercer día, que es el día de reposo. Y aquí en el versículo 1 dice, pasado el día de reposo, el tercer día, al día número 8 o principio de semana, amado, Cristo resucita en el primer día de la semana, luego que pasó el día de reposo, el tercer día. Amén. Entonces dice, al amanecer del primer día de la semana, ahí lo aclara, amén, porque ya había pasado el día de reposo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y dice el 2, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y dice el 3, su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Amén. Cuando está la manifestación angelical en un lugar, algo tiene que pasar en el ambiente. Amén. Cuando alguien está predicando y dice, siento manifestaciones de ángeles, aunque sea, amado, usted tiene que sentir lo que está sucediendo en el lugar. Amén. No podemos decir hay ángeles y el ambiente quedar igual. Cuando un ángel desciende en el lugar, tiene que pasar algo. Aquí vemos que cuando este ángel, amado, descendió, dice que hubo un terremoto. Amén. Algo pasó. Entonces hay personas que mienten, amado, para manipular el pueblo, diciendo, veo ángeles y no están viendo nada. Siento ángeles y no sienten nada. Amén. Tiene que haber una evidencia de manifestación, amado, cuando hay un ángel. Y también dice que descendió un ángel, pero no pasa nada. Cuando un ángel pasa, amado, es para hacer algo. Dios no va a enviar un ángel para que un predicador lo vea y ya. ¿Usted cree que un ángel va a descender para que el predicador lo vea y punto? Descendió un ángel. No, cuando un ángel desciende,
desciende para hacer un trabajo. Si nosotros analizamos la escritura, amado, cuando el ángel Gabriel descendió hacia Zacarías, fue para su trabajo, darle una noticia de que su esposa iba a dar a luz. Cuando el ángel Gabriel desciende ante María, es para darle una noticia que iba a quedar embarazada. Y así mismo todos los ángeles, cuando descendieron en la Biblia, descendieron para hacer un trabajo. Ningún ángel en la Biblia descendió por descender. Y aún este ángel que desciende aquí en la tumba de Cristo, desciende para mover la piedra. Si volvemos a leer, amado, en el verso 2, dice que el ángel removió la piedra. Amén. Estaba tan sellada que tuvo que haber una intervención divina para moverla. Ahora en el verso 4 dice, y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, que prácticamente se desmayaron, quedaron como muertos. O sea que los guardias experimentaron, amado, la manifestación angelical. Los guardias no eran creyentes, los guardias no eran cristianos. También aquí no podemos ignorar que Dios puede permitir que alguien que no sea cristiano vea ángeles, así como también ve el demonio. Amén. Porque los guardias, amados, dice que temblaron de miedo al ver la manifestación del ángel y cayeron como muertos. Ahora del verso 5 al verso 8 dice que cuando las mujeres llegaron, el ángel le habló a ellas. O sea que también las mujeres vieron el ángel y le dijo que no teman. Y el ángel le dijo que él sabe que ellas vienen a buscar a Jesús, pero que él no estaba allí, que él había resucitado, y le dice que él va camino a Galilea, que se lo cuenten a los discípulos. Vamos a leerlo, verso 5, dice el verso 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. O sea, las mujeres vieron al ángel y el ángel le habló a las mujeres. Amén. Escuche, el ángel no tenía una apariencia humana. No, porque la Biblia enseña que los ángeles se pueden aparecer delante de nosotros como un hombre, como una apariencia humana. Pero este ángel no tenía apariencia humana. Si nos vamos al verso 3, dice que el aspecto del ángel era como un relámpago, brillaba, resplandecía, y su ropa era como la blanca nieve, o sea que era blanca. O sea, lo que el aspecto del ángel era sobrenatural, y los guardias lo vieron y las mujeres también. Ahora dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel le dice a las mujeres que él sabe lo que ellas vienen a buscar. O sea que el ángel no es omnisciente, no tiene omnisciencia. Dios es el único que tiene omnisciencia. Pero al parecer los ángeles tienen ciertos conocimientos dados por Dios de manera divina para saber ciertas cosas que están en el interior de nosotros. Porque el ángel sabía lo que las mujeres venían a buscar. Y el ángel la sorprende diciendo, yo sé lo que ustedes vienen a buscar Jesús, él no está aquí, él resucitó. Amén. Entonces, en el verso 6, él le dice que ha resucitado y que vean, que vayan al lugar para que vean, porque ya la piedra estaba removida. Y el ángel invita a que las mujeres entren al sepulcro y que vean que el Señor no está ahí. En el verso 7, amado, dice, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Y dice el verso 8, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos, y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, dice el 9, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Aquí, amado, en el verso 9 y en el verso 10, dice que mientras ella, amado, iban a dar la noticia a los discípulos, Cristo les sale al encuentro y le dice, salve. O sea que las primeras que vieron a Jesús resucitado fueron mujeres. Los primeros ojos que vieron a Cristo
Jesús resucitado fueron los ojos de mujeres. Cristo se le aparece y le dice salve, amén. Y ella dice que al instante, verso 9, acercándose, abrazaron sus pies y allí le adoraron. O sea, ella le adoraron. Esto es un verso bíblico que nos confirma que Jesús es Dios, porque el único que puede, amado, ser adorado es Dios, amén. Y Jesús recibe adoración. ¿Qué le dijo Jesús a Satanás? Vete, Satanás, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. O sea, aquí vemos que ella lo adora. Esto confirma que Jesús es Dios. Y dice el verso 10, entonces Jesús le dijo, no temáis, id, da la nueva a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Amén. Entonces, siguiendo con la historia, vemos, amado, del verso 11 al verso 13, gloria a Jesús. Vamos a hablar ahora, amado, del informe de la guardia. ¿Qué pasó con esos guardias que quedaron como muertos cuando el ángel removió la piedra donde Cristo estaba sepultado? Del verso 11 al verso 13, dice, amado, que mientras las mujeres iban a dar la noticia, el escritor, amado, aquí de Mateo, cambia la historia. Ahora se dirige a los guardias y dice que los guardias, amado, fueron a donde los ancianos, donde los sacerdotes, y le explicaron lo que había pasado. Le dijeron que el ángel bajó, removió la piedra, que resucitó. Amén. Entonces, vemos, amado, cómo los guardias le dijeron a los discípulos que informaran que ellos se durmieron y los discípulos se robaron el cuerpo. Vamos a leerlo. Amén. Verso 11 al verso 13. Dice el 11. Mientras ellas iban, o sea, a dar la nueva a los discípulos, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, amado, que ellos estaban comprando la verdad que había pasado en el lugar. Lo estaban contratando para que testificaran de manera falsa, amado, y no se difundiera la realidad. Amén. Mira, amado, qué espíritu tenían los ancianos y los fariseos y los saduceos. Mire qué espíritu yo tenía, que aun ellos, amado, viendo la verdad, ellos acuden a pagar dinero para que no se crea, amado, que verdaderamente Cristo resucitó. Amén. Ellos tenían, amado, envidia. Eso lo vimos en el estudio pasado, donde Pilato sabía que ellos lo habían entregado por envidia. Ahora, siguiendo leyendo, desde el verso 14 al 15, dice que luego ellos le dijeron que si el gobernador lo escucha y lo quiere matar, que ellos, amado, lo iban a poner a salvo y que ellos, amado, lo iban a proteger. Y dice que tomando el dinero, los guardias, amado, se fueron a dar la falsa noticia, el falso testimonio a los gobernadores. Vamos a leerlo. Dice el verso 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Escuche qué malicia tenían ellos, porque los soldados, cuando no cumplían su misión, pagaban con la muerte. Por eso ellos le dijeron, y si lo escucha el gobernador, que el gobernador era Pilato, nosotros persuadiremos al gobernador y lo pondremos a salvo. Porque lo que le tocaba a los guardias, si decían que los discípulos se robaron el cuerpo estando ellos ahí, era una negligencia de ellos, de su parte, y por eso lo mataban. Y por eso ellos dicen que lo iban a poner a salvo. Y dice el verso 15, y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Oiga, hasta dónde ha corrido esa mentira. Hasta el día de hoy. Son judíos ortodoxos, amén, que no creen en el Mesías, que no creen en Jesús. La palabra ortodoxo quiere decir, amado, religioso, arraigado a sus raíces, que no creen en el Mesías. Porque hay dos tipos de judíos. Están los judíos ortodoxos que no creen en Jesús, y están los judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son los que creen en Jesús. Entonces los judíos ortodoxos
afirman este dicho hasta el día de hoy, que los discípulos robaron el cuerpo, amado. Pero vemos cómo el dinero compra la dignidad de unos guardias. Y eso pasa en el día de hoy. Cómo el dinero, amado, compra abogados, compra fiscales, compra jueces, y las personas mienten y hablan mentiras con tal, amado, de tener dinero. Amén. Y abogados que por su dinero, sabiendo que las personas asesinaron y mataron y violaron, lo defienden por su dinero. Amén. ¿Por qué, amado? Porque el dinero corrompe o ha corrompido el corazón del hombre hasta el día de hoy también. Por eso, amado, primera de Timoteo 6, verso 10, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Amén. Y dice que muchos han seguido esa corriente y han caído en lazo. Ahora, entrando, amado, ya en la parte final del libro de Mateo, el verso 16 y 17, vemos cuando Cristo se le aparece a los discípulos, amado, en Galilea. Dice el verso 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. En Mateo 26, verso 32, Cristo, cuando estaba con vida, le dijo a ellos que fueran al monte al tercer día después de resucitar allá en Galilea, que allá Él se iba a aparecer. Amén. En Mateo 26, 32, Cristo le da esta palabra a los discípulos estando con vida, que eso lo estudiamos en el estudio pasado. Ahora, aquí, cuando las mujeres le dan la noticia a los discípulos, vemos, amado, que los discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y dice el 17: y cuando le vieron, le adoraron. Nuevamente aquí a Jesús le están adorando. En el capítulo 28, 2 veces aquí aparece que Jesús recibe adoración. Amén. Vemos como las mujeres le adoraron en el verso 9, cuando el ángel, amado, cuando Cristo se le aparece en el verso 9. Y ahora vemos que cuando se le aparece a los discípulos, también los discípulos le adoraron. Dice el 17: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Oiga, algunos de los discípulos, a un Cristo resucitado, a un Cristo ahí, dudaban. Por eso, amado, nosotros debemos cumplir con lo que Dios nos dice, aunque duden, aunque no crean que fue Dios que te envió, que fue Dios que te llamó, aunque no crean que fue Dios que te habló, aunque no crean que fue Dios que te dijo que haga lo que tú vas a hacer. Tú tienes que creer, porque siempre van a haber gente que van a dudar. Por eso, amado, dice en el libro de Lucas, amado, Cristo hablando, capítulo 18, me parece la lectura del verso 11, dice que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe. Porque dice que si cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra hallará fe, porque va a haber duda. Y aún ellos dudando, amado. Amén. Ahora en el verso 16 dice: pero los 11 discípulos, eran 12, pero recuerden que Judas se ahorcó. Amén. Por eso eran 11. Ahora, desde el verso 18 al verso 20, para terminar, vemos que Jesús se le acercó y le dio instrucciones a ellos. Y empezó diciéndole que a él se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Y le dice que hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le dice que enseñen que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Amén. Y les dice también que estará con ellos hasta el fin del siglo y del mundo. Amén. Vamos a leer los versos 18 al 20. Dice el 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, Cristo aquí manda a que hagan discípulos. Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere fuere bautizado, mas el que no creyere será condenado. No es lo mismo que hacer discípulos. Predicar y hacer discípulos no es lo mismo. Amén. Hablar de discípulos es hablar de disciplina. Hablar de discípulos es hablar, amado, de instrucción. Hablar de discípulos es hablar de crianza. Hablar de discípulo, amado, es hablar de tu ser mentor de alguien y enseñarle las cosas que debe de hacer durante un tiempo determinado. Amén. Entonces, amado, dice el 20, enseñándole
que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Según aquí, amado, terminamos el libro de Mateo, pero según aquí, Cristo revela cómo es que se hace un discípulo. Número 1, verso 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando habla de naciones, incluye todos los países, no nada más los judíos. O sea, Cristo dice que hagamos discípulos de todas las naciones, así que nada más no son los judíos que se van a salvar, todas las naciones están llamados a ser discípulos de Cristo. Ahora, ¿cómo se hacen discípulos? Número 1, bautizándolo. Amén, bautizándolo. Y número 2, verso 20, enseñándole que guarden todas las cosas que Cristo ha mandado. O sea que para ser discípulo hay que ser bautizado y practicar las cosas que Cristo dijo que se practiquen. Y por último, Cristo dijo, amado, que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Quiero enseñarle, amado, terminamos el libro de Mateo, pero eso de los discípulos me trae, amado, me trae a memoria una enseñanza que no la tenemos aquí, amado, programada con los estudios de Mateo, pero tenemos que saber qué es un discípulo. Así que el estudio desde el principio ha sido bueno y hemos aprendido la historia de Cristo, pero yo quiero que me presten mucha atención ahora, porque vamos a ver lo que es un discípulo. Para que usted vea, amado, que no todo el creyente es discípulo de Jesús. Usted puede ser evangélico, usted puede ser cristiano, usted puede ser creyente, pero no discípulo de Jesús. La Biblia enseña, amado, requisitos para ser discípulo de Jesús. Número 1, Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 31. Mira lo que dice. Aquí vemos el primer requisito para ser discípulo de Jesús. Dice el verso 31. Digo entonces que son los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, que un requisito para ser discípulo de Cristo es permanecer en la palabra de Dios. ¿Y qué permanecer en la palabra de Dios? Que si la palabra de Dios me dice que esa pared es blanca, yo no puedo decir mañana que es amarilla. Entonces, todos los que han apostatado de la fe no son discípulos de Cristo. Todos los que cambian de parecer según lo que dice la Biblia no son discípulos de Cristo. Nosotros debemos permanecer en su palabra. Y permanecer en la palabra implica leerla. Permanecer en la palabra implica vivirla. Permanecer en la palabra implica guardarla. Entonces, el primer requisito. Segundo requisito lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 33 y 34. Segundo requisito para ser discípulo lo tenemos en el Evangelio de Juan, verso 33 al 35. Amén. Vamos a leer del 34 al 35. Dice el 34. Un mandamiento nuevo os doy, hablando Cristo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y dice el 35. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Segundo requisito para ser discípulo es que debemos amarnos. El que no ama a su hermano no es discípulo de Cristo y también es homicida. Entonces, amado, el amor es una señal de que nosotros somos discípulos de Cristo. El que es discípulo de Cristo debe, amado, amar a su hermano. Y amar al hermano implica sobrellevarlo. Amar al hermano implica no hacerle daño. Amar al hermano implica no odiarlo, no aborrecerlo. Amar al hermano implica ayudarlo cuando esté en necesidad. Amar al hermano, amado, implica muchas cosas. Despojarte de lo que tú puedas para ayudarlo cuando esté en necesidad. Eso es el amor hacia el hermano. Y Cristo dijo que el primer mandamiento, y es importante, es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti
Entonces, si no hay amor en nosotros, no somos discípulos. Usted ve que no todos los creyentes son discípulos, porque hay personas que no tienen amor hacia su prójimo, no tienen amor hacia su hermano. Amén. El amor hacia el hermano implica perdonarlo, y hay gente que no perdona. Amén. Dice que el que perdona, amado, cubrirá multitud de pecados y de falta, y librará multitud de pecados, porque el amor implica tú perdonar a tu hermano. Siguiente requisito para ser discípulo lo tenemos en el libro de Lucas, capítulo 14. Lucas, vamos a leer Lucas, capítulo 14. Ahí tenemos, amado, los siguientes requisitos para ser discípulo. Amén. Ahí en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí y no me sigue, no puede ser mi discípulo. El siguiente requisito para ser discípulo es llevar la cruz, amado, y venir en pos de Cristo. Amén. Seguirlo con la cruz cargada. Y la cruz representa sacrificio. La cruz representa dolor. La cruz representa llanto. La cruz representa tortura. La cruz representa proceso. La cruz representa prueba. La cruz representa aflicción, tristeza, que te aborrezca, que te golpeen, que te critiquen, que te denuncien, que hablen mal de ti. El discípulo tiene como señal que va a ser perseguido. Eso es lo que Cristo está enseñando. Amén. Que el que no toma su cruz y no viene en pos de él con la cruz cargada, amado, no puede ser su discípulo. Entonces Cristo le dice a ellos, terminando el Evangelio de Mateo, que hagan discípulos, pero escuchen los requisitos de un discípulo. Amén. El discípulo, amado, tiene que cargar su cruz. Amén. También, amado, el discípulo, escuche, el discípulo, amado, tiene que morir, porque la cruz representa muerte. En Mateo 10:38 dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Amén. O sea, no es digno de ser discípulo. Mateo 10:38. El siguiente requisito, amado, para ser discípulo, amado, lo tenemos a la altura, aquí, tenemos el 27, 26. Lucas 14:26, mira lo que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Te escucha lo que está enseñando Cristo ahí? Que el que no aborrece a madre, padre, hijo, hermano, hermana, esposo, esposa, no puede ser su discípulo. Cuando Cristo habla que el que no aborrece, no quiere decir que tú odias, porque nosotros no podemos odiar. Lo que Cristo dice es que tú no puedes amar más a tu mamá, a tu papá, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, amén, a tu amigo. Tú no puedes amarlo más que a él. El amor hacia Jesús tiene que estar por encima de todo ello. Y si tú amas más a ellos, no puedes ser su discípulo. El discípulo tiene que amar a Dios por encima de su familia y de lo que tiene. Esto Cristo lo explica claro en Mateo capítulo 10, verso 37, que él dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces a Cristo aquí lo explicó en Mateo capítulo 10, verso 37, que Cristo no te está mandando que tú odies a tu mamá. Cristo no está mandando que tú odies a tu papá. Al contrario, tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento con promesa. Ahora, cuando Cristo dice el que no aborrece, aquí en Lucas 14, 26, es decir, que tú tienes que amar más a él que a tu familia. Y el último requisito que voy a anunciar aquí está en Lucas capítulo 14, verso 33. Amén. Dice el verso 33: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, escuche esto, que no renuncia
a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, que el discípulo tiene que ser despojado, tiene que renunciar a todo lo que posee. Amén. El discípulo no puede ser tacaño, no puede ser, amado, ósate. El discípulo debe ser despojado, desprendido. Amén. El discípulo, amado, tiene que ser dadivoso. Y cuando yo hablo de dadivoso, no me estoy refiriendo solamente a ofrendas y diezmos, sino también a ayudar al que necesita o poner al servicio de los demás su pertenencia. Amén. Renunciar a lo que se posee. Es que si yo tengo un motor y el pastor necesita ir a un lugar, pastor, el motor está disponible, no agache el motor, diga que se dañó, tanto bueno.